¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias. Gracias a los que ya se están conectando para nuestro estudio de miércoles aquí en Vida Nueva South Bend desde el estado de Indiana. Les mandamos muchos saludos a todos. Gracias por estar acompañándonos siempre en estas transmisiones. Bueno, pues vamos a iniciar ahora el estudio del libro de la carta a los Hebreos, una carta muy interesante, preciosa, no tan fácil de entender, de comprender. Hay que leerla varias veces seguiditas para poderle captar toda la esencia que tiene. Es un libro ciertamente un poco complicado, sabiendo que fue destinado precisamente a los judíos, ¿verdad? Pero hay muchas enseñanzas, por supuesto, y todo lo que nos habla esta carta a los hebreos es de gran bendición para nuestras vidas y nos pone en alerta de muchas cosas que nosotros vivimos como cristianos. Así es que gracias por estar, bienvenidos a este nuevo estudio. Ya tenía años que yo quería empezar a dar este estudio de Hebreos, porque es un libro de los, yo creo que de mis favoritos en la Biblia. Me encanta cómo enaltece el nombre de Cristo, cómo pone a Cristo por encima de todo, lo hace de una manera tan sublime, lo hace de una manera tan especial que de veras uno se llena espiritualmente cuando lee esta carta a los hebreos y esas comparaciones que hace. Este libro, hermanos, al estudiar este libro de la Biblia es muy importante entender con precisión lo que está enseñando. Por eso, como les digo, es necesario a veces leerlo todo junto, leerlo de corridito. Recordemos que en aquel tiempo, cuando se escribió, por supuesto, no teníamos la división de capítulos y versículos. Era un solo documento, era una sola idea la que se manejaba a lo largo de todos sus capítulos, y eso le da una imagen más completa, ¿no?, del tema. Así es que espero que sea de bendición y que Dios me dé la capacidad para poderlo explicar y para podérselos transmitir a ustedes. Este estudio bíblico titulado así, Hacia la Madurez, fue escrito por un pastor amigo mío llamado Gonzalo Sandoval, de la ciudad de Puebla. Él siempre fue un maestro de Biblia para nosotros cuando éramos jóvenes, allá en los años 70, 80. Él siempre dispuesto a enseñarnos, siempre dispuesto a apoyar a los jóvenes, siempre dispuesto a trabajar con nosotros. Un gran maestro de Biblia en el Seminario Bíblico de Puebla. Y después, por muchos años, también él fue precisamente el editor en jefe de esta casa editorial, de donde yo estoy transmitiendo todos los estudios bíblicos, Ediciones Las Américas, allá en la ciudad de Puebla. Así es que, pues, mi reconocimiento y mi agradecimiento siempre para mi hermano Gonzalo Sandoval, allá en la ciudad de Puebla. Espero poderle ver pronto y saludarle y compartirle que Dios me dio la oportunidad de compartirles a ustedes este estudio que él escribió hace ya bastantes años. Esto lo escribió allá en los años 80 y tantos. Así es que ya tiene algún tiempecito este estudio. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Si me acompañan, oramos, le damos gracias a Dios y arrancamos con Hebreos. Padre, muchas gracias por este día, gracias por esta tarde hermosa, Señor, que nos regalas. Gracias por tu presencia en medio de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Y ahora que vamos a empezar este nuevo estudio acerca de este hermoso libro, de esta hermosa carta escrita a los Hebreos, Padre, queremos que tú nos guíes, queremos que tú nos ilustres, Padre, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Yo te pido humildemente, Señor, que a mí me des la capacidad de poder transmitir las ideas más claras posibles, Señor, de lo que encierra este precioso escrito en tu palabra, Señor, y que cada uno de mis hermanos que lo escuchen también, Señor, puedan tener de parte tuya la sabiduría, Señor, la capacidad para poder ir entendiendo cada uno de estos conceptos. Muchas gracias, Señor, por esta tarde, y muchas gracias por tu presencia y tu bendición entre nosotros. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a arrancar, hermanos, con este precioso libro de Hebreos. Déjenme ponerles aquí el PowerPoint. Aquí está. Vamos a empezar con Hebreos. Y lo primero que tenemos que hablar es precisamente
¿De qué se trata el libro de Hebreos? ¿Qué es lo que nos presenta? ¿Qué es lo que nos va a, a enseñar? ¿Por dónde nos va a llevar? Este libro hermoso, hermanos, eh, es un libro de interrogantes. Tiene algunas interrogantes que algunas no han sido contestadas a lo largo de ya 2000 años después de que se escribió por todos los eruditos que la han estudiado, pero también es un libro que nos presenta exhortaciones y nos presenta una serie de contrastes. Y vamos a ver ahorita un poquito de esto de manera general. Hoy vamos a hablar solamente un vistazo panorámico de lo que es el libro de Hebreos para poder entrar en materia ya la próxima semana. Este versículo de Hebreos 13:22 es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la palabra clave para todo este libro es exhortación. Es un libro de exhortación. Una exhortación es cuando alguien te anima a hacer algo, ¿verdad? Cuando alguien te anima a dejar un camino y poder ir a otro camino, alguien te enseña la manera de cómo abandonar ciertas cosas para poder adoptar cosas mejores todavía. Esa es la exhortación, ¿no? No es necesariamente un regaño, como se ha hablado, ¿verdad? O como muchas personas piensan. La exhortación tiene que ver con amor, tiene que ver con corrección, pero con mucho amor. Esa es una exhortación. Así es que el escritor dice, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, 13 capítulos, brevemente escribió. Lástima, ¿verdad? Que no se extendió más y que nos dejó más enseñanza, pero bueno, Dios permitió que fueran estos capítulos y él habla acerca de esto, ¿verdad? Dice que soporten la palabra de exhortación. ¿Por qué es tan importante entender este concepto primero, hermanos? Porque muchas veces la palabra de exhortación no nos gusta de primera mano. Cuando tú ya tienes muchos años haciendo algo, practicando las cosas de cierta manera, y de pronto alguien viene y te dice, fíjate que hay una manera mejor de hacer esto lo puedes hacer de esta manera, o lo estás haciendo mal, creo que estás... de momento, la palabra de exhortación no es agradable. No es agradable que te corrijan, no es agradable que te hagan ver que estás haciendo las cosas mal o que estás creyendo las cosas equivocadas o que tus prácticas dentro de la iglesia no son las correctas que deberían de ser, siendo que lo hemos hecho así por mucho tiempo, ¿verdad? Y quizás nuestros padres lo hicieron así. Así es que la palabra de exhortación no siempre es fácil de soportar. Por eso el escritor de Hebreos le dice a sus destinatarios, soporten por favor, soporten esta prueba de exhortación con mucho amor, se percibe mucho amor, mucha preocupación para que la gente pueda entender qué es lo que está pasando en este libro. ¿Cuál es la citación histórica en primer lugar? Histórica de cuando se escribe el libro de Hebreos. La preocupación del escritor de Hebreos era que los creyentes judíos a quienes envió su carta estaban vacilando todavía entre el judaísmo y la nueva fe en Cristo Jesús. Todavía estaban ellos con cosas que tenían que ver con el antiguo pacto, pero también ya estaban abrazando la nueva fe en Cristo Jesús. Era gente muy nacionalista, recordemos esto, el judío era muy nacionalista, tenían tradiciones muy arraigadas que les impedían aceptar las demandas del cristianismo. Y aquí sí podemos tener nosotros un poquito más de comparación, porque no sé quiénes de ustedes salieron, ¿verdad?, de la iglesia tradicional, de la iglesia católico romana, por ejemplo. En nuestros países, en Latinoamérica, la religión es una tradición demasiado arraigada, ¿verdad? Y quizás algunos de ustedes, cuando dieron el paso a su nueva fe en Cristo, fueron criticados duramente por sus familiares, por las personas que estaban a su alrededor. ¿Cómo es posible que estás traicionando las tradiciones de nuestros padres? ¿Cómo es posible que estás dejando lo que nuestros padres nos enseñaron y la religión y todas las fiestas y todo lo que se hacía, que muchas veces muchos de esos ritos y liturgias ya no tenían nada que ver con Dios, ya no tenían nada que ver con la vida cristiana. Eran más que nada ya sincretismos que se habían hecho en las culturas y que habían permanecido y eran precisamente eso nada más, tradiciones, tradiciones, ¿verdad? Porque las vidas de la gente no cambiaban, no cambiaban a pesar de seguir
haciendo todas esas tradiciones. Hacían los bautizos, las primeras comuniones, las confirmaciones, y se hacían las fiestas del pueblo y las fiestas del patrón y las fiestas de la Virgen esta y de la otra, y todas las tradiciones se hacían. Pero las vidas seguían siendo igual, no había un cambio. Así es que lo mismo le estaba pasando a el pueblo judío cuando se escribe esta carta. Ellos estaban muy arraigados en su nacionalismo, en su judaísmo, en las tradiciones que la religión les había impuesto. Ya de la religión original, de la comunión que Dios buscó a través de la ley con él, ¿verdad? Y del sacerdocio como fue instituido, prácticamente de eso, hermanos, ya no quedaba nada espiritual. Era solamente el cascarón, era solamente los ritos, las liturgias, las tradiciones, lo que mantenía ese nacionalismo entre los judíos. Pero realmente ya no había una sustancia espiritual que pudiera sostenerles como ahora lo estaba haciendo su nueva fe en Cristo. Así es que cuando ellos descubren lo que Cristo les enseña, cuando ellos descubren lo que Cristo hizo por ellos en la cruz y la resurrección y todo esto, entonces de pronto, igual que nosotros, tenemos ya, y ellos tenían ya una nueva fe de donde agarrarse. Ya estaban sujetos a una nueva fe y estaban listos para arriesgarse a vivir esa nueva fe. Pero sus tradiciones todavía los jalaban de vez en cuando hacia atrás. Además de todo esto, estaban pasando diferentes persecuciones. Ya era el tiempo más o menos en que no solamente del lado de los judíos, sino de los judíos religiosos, sino también de los romanos, estaba a punto de empezar ya la gran persecución que duraría más de 250 años. Y esto les hacía pensar, bueno, es que si me declaro judío y hago todos los ritos y las tradiciones de los judíos, pues no me va a pasar nada, voy a estar seguro. Pero si me declaro totalmente cristiano, entonces hasta mi vida está en peligro. Así es que la única solución que ellos veían era que aprendieran a depender de Cristo en su totalidad. Cuando salimos de un sistema religioso, hermanos, cualquiera que sea, es como cuando vas cruzando por un puente de esos que se mueven, ¿verdad? Y ya vas más de la mitad del puente y de pronto el puente se empieza a mover y tienes que tomar la decisión. O sigo caminando hasta el final, que ya me falta poquito y me agarro de ahí, o me regreso todo lo que ya caminé. Y ellos tuvieron que tomar esta decisión. La antigua religión para ellos ya no representaba algo valioso. Los ritos, las tradiciones, para ellos habían perdido su sentido totalmente. Ya no se sentían ellos cerca de Dios al practicar todo eso, pero ahora como cristianos se sentían que tenían una nueva esperanza en Cristo Jesús respecto del Padre. Así es que ellos tienen que tomar la decisión. Ahora tengo que depender totalmente de Cristo y despojarme de todo aquello que venía como una carga. Es en alguna parte parecido, hermanos, a lo que les estaba pasando a la iglesia de los Gálatas. A los Gálatas también el Señor no era suficiente para ellos y se seguían ellos agarrando del judaísmo, y eso Pablo lo tuvo que reprender, ¿verdad? Porque empezaron en el espíritu y estaban acabando en la carne, en las tradiciones nuevamente. Como podemos ver esto, hermanos, esta situación era algo que estaba pasando en ese momento de transición. Recuerden, son los primeros años del cristianismo. Estamos hablando de apenas 30, 40 años de que el cristianismo empezó a prevalecer por toda esa región, de que el Espíritu Santo irrumpió en aquel aposento alto. Han pasado 30, 40 años, no es mucho, y todavía ellos están dudando. Su fe todavía no está muy firme. No tenían toda la revelación de las cartas como las tenemos nosotros en nuestra Biblia. No tenían ellos todo el panorama completo. Ellos estaban en ese periodo de transición y estaban dudando si regresar o quedarse con Cristo. Así es que, hermanos, la perseverancia en la vida cristiana es algo que demanda esfuerzo del creyente y una completa confianza en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios. El sistema religioso del que salimos nos falló. Ahora debemos aprender a confiar solamente
en el Señor. Y esto resulta, hermanos, difícil en ocasiones poder demostrar esta virtud cuando confrontamos situaciones desagradables, por ejemplo, en el trabajo, problemas en el hogar, tentaciones a las que nos es imposible decirles no, ¿verdad? Si esto nos suena familiar, hermanos, si nosotros hemos batallado con este tipo de cosas, ¿cómo ser cristiano en mi trabajo? ¿Cómo ser cristiano, un buen cristiano en mi hogar? ¿Cómo decirle no a las tentaciones que todos los días se nos presentan y que nos llevan a ofender a Dios? Si para nosotros esto nos suena familiar, hermanos, entonces nos será muy útil estudiar la carta a los hebreos. ¿Cuál es la diferencia entre lo bueno y lo mejor? Una acertada respuesta tenemos en esta carta precisamente. Al comparar a nuestro Señor Jesucristo con los profetas, lo compara también con los líderes religiosos, lo compara con los mismos sacrificios que fueron ordenados por Dios y lo compara con el sacerdocio. Y de todas estas comparaciones, Cristo siempre sobresale como algo mejor, como algo incomparablemente mejor para nosotros como nuestro Salvador. ¿Cuál es el propósito y el tema principal de la carta a los hebreos? Como les dije al principio, el tema principal es la exhortación. Es la exhortación, es animarnos a dejar lo viejo y agarrarnos de nuestra nueva fe en Cristo Jesús. Por el contenido se puede decir que los destinatarios estaban prestando demasiada atención a las tradiciones. Cristo no ocupaba el lugar que le correspondía todavía. Se requería un mensaje como el de esta carta para que desistieran de confiar en los rituales, en las costumbres y que se aferraran solamente al Señor. Y una de las palabras que define muy bien esta carta y que la encontramos repetidamente y la vamos a estar viendo es la palabra mejor. Mejor. Aparece varias veces, pero también se usa para contrastar a Jesús, que es mejor, con lo bueno que existía ya del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación. Notemos, vamos a notar, hermanos, que cuando el autor de Hebreos nos habla de que Cristo es mejor, él no está tratando de menospreciar lo anterior. Dice que la ley era buena, pero Cristo es mejor. Dice que el sacerdocio era bueno, pero Cristo es mejor. Dice que los sacrificios eran buenos, pero el sacrificio de Cristo es mejor. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que aprender este punto muy importante, porque a veces cuando nosotros estamos compartiéndole a otras personas, cuando nosotros queremos hablar del amor de Dios y queremos compartir nuestra fe en Cristo, muchas veces tratamos de menospreciar lo que las otras personas creen, lo que ellos tienen, su religión, sus tradiciones. Y muchas veces, inclusive yo he visto, quizás ustedes también en las redes sociales, videos donde se ataca de una manera grosera, discriminada, la creencia y la costumbre de otras religiones, hermanos. Esto no es así. Y esta carta nos enseña esto. Nos dice, ok, tú viviste en esta situación, tú creíste esto para ti era lo bueno. Bueno, ahora déjame yo presentarte algo mejor. ¿Crees que tu tradición y tus rituales y lo que tú hacías y que le bailabas al Señor de no sé qué y a la Virgen de no sé qué, eso era bueno? Está bien. Déjame presentarte ahora algo mejor que eso. Y este es un tema muy, muy importante, hermanos, en este tiempo. El Evangelio nunca ataca. El Evangelio no es para atacar. El Evangelio no es para señalar lo que otros hacen. El Evangelio es para presentar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y presentarlo como algo mejor. No solamente una opción, sino que es algo mejor. Tu religión fue buena. Creciste en un sistema religioso, te enseñaron a amar a Dios, te enseñaron a respetar, te enseñaron esto, está bien. Déjame presentarte ahora algo mejor todavía. Y esto debemos de tenerlo siempre en cuenta, hermanos. Cristo como revelación total y como único medio de salvación. Tu religión era buena, pero tu religión no te salva. El único que te puede salvar es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Cuando se va demostrando a lo largo de la carta, vamos a ir viendo cómo el escritor va dejando en claro que el antiguo sistema religioso va perdiendo su eficacia. Entonces se advierte que el peligro de continuar en eso va a resultar en inmadurez. Si el Señor ya te liberó, si ya empezaste tú a conocer a Dios, si ya empezaste a conocer a Jesucristo, si ya estás establecido en una iglesia, ¿para qué regresar a las costumbres de antes? ¿Para qué volver nuevamente a las tradiciones de antes? Hay personas dentro de las iglesias creyentes que ya tienen años dentro del Evangelio, pero cuando los invitan o cuando los invitan a participar en tradiciones de antes, regresan allá. O cuando les dan que las estampitas y los amuletos y todo esto y cosas que había en la religión de antes y lo vuelven a hacer, hermanos, estamos cayendo en un grado de inmadurez espiritual. Si el Señor ya nos liberó de todo eso, punto, no pasa nada. Si alguien me invita a mí a participar en algo que tenía que ver con la tradición anterior, con mucho respeto, sin grosería, sin faltar al respeto, te agradezco mucho que me tomes en cuenta para esto, pero lo que yo ahora tengo es mejor que lo que tú estás queriendo hacer. Así es que no tengo por qué participar otra vez de eso que ya gracias a Dios lo dejé hace mucho tiempo. Este, Cuando estamos entre lo nuevo y lo antiguo, cuando estamos sirviendo al Señor, pero todavía nos decantamos de vez en cuando por las tradiciones y por las costumbres que tuvimos antes, estamos demostrando inmadurez. Y de ahí que este libro, hermanos de Hebreos, se dedica a la exhortación. Su estilo es muy singular y destaca en todo el Nuevo Testamento por estas características, por la exhortación y por la forma como nos va llevando hacia la madurez, que es el tema de nuestro estudio, hacia la madurez. Ahora, como les dije, este libro es un libro de interrogantes, es un libro de exhortaciones y es un libro de contrastes. Vamos a ver por qué son las interrogantes. ¿Cuáles son las interrogantes que podemos empezar a despejar en este primer vistazo panorámico que tenemos? Bueno, la primera es que, ¿quién escribió Hebreos? ¿Quién escribió esta interesante carta? Es una pregunta que a través de la historia muchos estudiosos y mucha gente erudita en el estudio de la Biblia se ha tratado de contestar, pero pues nadie de los posibles candidatos tiene suficiente apoyo como para ser aceptado por unanimidad. La mayoría de los escritores se inclinan a pensar que fue Pablo el que escribió la carta, ¿verdad? Sin embargo, Pablo todas sus cartas las firmó y tiene otro matiz, ¿verdad? Las cartas de Pablo van directamente a las iglesias que él había visitado, muchas de esas las había fundado él, y sus cartas van dirigidas específicamente a las iglesias abordando un problema específico. Esta carta está escrita hacia los hebreos, ni siquiera dice a los judíos, dice a los hebreos, haciéndoles notar que eran los que todavía vivían bajo todas esas tradiciones antiguas. Alguien más ha dicho también, ha sugerido a Bernabé, que puede ser también uno de los escritores de la carta de Hebreos. Algunos se lo han atribuido también a Lucas, al escritor del Evangelio y del libro de los Hechos. Sin embargo, la redacción no concuerda porque el que escribe claramente es alguien de origen judío y Lucas era griego. Alguien ha sugerido también a Apolos, pero es la misma situación. Apolos era un predicador muy elocuente, ¿se acuerdan? Pablo lo conoció y Pablo lo vio. Priscila y Aquila le presentaron al Espíritu Santo, pero Apolos era también de origen griego, no era judío. Y el que escribe esta carta es una persona que está totalmente familiarizado con las tradiciones judías, era un judío que le escribe a sus compatriotas. Así es que una cosa sí podemos decir con toda seguridad. Si la paternidad de la carta es incierta, la inspiración de parte de Dios al que escribió esta carta
no se puede discutir. Lo único que podemos decir de su autor es que era un creyente probablemente de segunda generación, un creyente, no era uno de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles, y que había escuchado el evangelio de segunda mano, no directamente del Señor. Si se dan cuenta, el versículo 2, déjenme ponérselos aquí, el versículo 2, aquí está. Dice, el capítulo 2, perdón, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice el escritor aquí, nos fue confirmada por los que oyeron. Es decir, él no lo oyó de primera mano, él no lo vio de primera mano, él no recibió el evangelio de primera mano, él ya le llegó de segunda mano. Dice, primeramente los que lo oyeron y después nos fue confirmada a nosotros, testificando Dios y juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Él está platicando lo que vivieron los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los primeros años. Él está hablando acerca de eso, así es que no es uno de los primeros discípulos. Eh, ¿Quiénes son los destinatarios? Esta es otra interrogante que tenemos en esta carta. ¿A quién fue dirigido? Y es interesante notar que eran 100% conocedores del Antiguo Testamento, así como de todo el sistema ceremonial. Fíjense bien qué interesante esto, hermanos. La gente a la que le fue escrita esta carta era gente que conocía todo el sistema ceremonial. Probablemente era un grupo de cristianos que estaban abrazando la fe, que habían salido del sacerdocio también, porque estaban totalmente identificados con todo el asunto ceremonial. Y a lo largo de la carta vamos a ver cómo el asunto ceremonial de todo lo que era en la ley de Moisés se presenta a lo largo de esta carta, haciendo la comparación entre lo anterior y lo mejor, lo nuevo que es Cristo Jesús. Así es que los destinatarios conocían perfectamente todo el sistema ceremonial. Por eso se le denomina la epístola a los hebreos. También habían escuchado la predicación del evangelio proclamada por algunos testigos de Jesús. Formaban un grupo de fieles creyentes acostumbrados a las persecuciones ocasionadas por su fe. Una razón por la que se escribió esta carta de exhortación es la condición de inmadurez en que se encontraban los que recibieron la carta, lo que les decía yo hace un momento, ¿verdad? Era gente que ya estaba confiando en Cristo, pero regresaban a lo anterior. Y volvían a poner su fe en Cristo y regresaban a lo anterior. Y participaban de la comunión con los santos en el Evangelio y regresaban nuevamente a las tradiciones de las fiestas. Esa es la inmadurez a la que se refiere. Así es que ellos tienen que recibir esta carta de exhortación. Otra interrogante que tenemos es la fecha. ¿En qué fecha se escribe? Tomando en cuenta que se trataba de una segunda generación de cristianos, por lo que leímos hace ratito, que tenía un considerable tiempo de conversión y por las alusiones al templo, su elaboración se sitúa aproximadamente en el año 67 después de Cristo, antes de la caída y la destrucción de Jerusalén. En ese tiempo, el ambiente nacionalista judío estaba en pleno auge, estaba creciendo el nacionalismo judío, se sentían muy seguros, se sentían muy fuertes, pero estaba a punto de desatarse la persecución de Nerón, del emperador Nerón, sobre todo el cristianismo. Así es que era un momento crucial, la fecha, era un momento específico que Dios tuvo que enviar esta carta a todas estas personas para que pudieran afianzar su fe. También Hebreos, como dijimos, es un libro de exhortaciones. ¿A qué nos exhorta el libro de Hebreos? En primer lugar, nos exhorta a atender la palabra de Dios. Esta es una amonestación que se nos hace, atender la palabra de Dios. Señala el peligro de ser negligentes, usando la palabra deslizarse
En el contexto está hablando de la superioridad del Salvador sobre los ángeles y exactamente a la mitad de su argumento hace este paréntesis para exhortar. No sea que nos deslicemos, dice. Así es que la primera amonestación que nos va a hacer esta carta a los hebreos es atender la palabra de Dios. Hermanos, qué difícil y qué repetitivo soy en esto, pero no hay otra manera de crecer en Cristo. No hay otra manera de que nuestra fe crezca y se desarrolle si no atendemos la palabra de Dios. Estamos impulsando desde hace años la lectura todos los días de la palabra de Dios. Todos los días por lo menos tenemos un capítulo para leer. Lo tenemos en el boletín electrónico de la iglesia. Y atender la lectura de la palabra de Dios, hermanos, es la única forma que nos evitará que nos deslicemos hacia lo anterior. ¿Qué otra exhortación nos va a presentar esta carta? Nos va a amonestar, a exhortar acerca de el peligro de la incredulidad, usado como ilustración el castigo sufrido por los israelitas que salieron de Egipto. Lo acabamos de ver en el estudio del libro de Números. Las palabras mirad, temamos y procuremos nos invitan a cambiar de actitud. Mirad que nadie os engañe. Temamos por esa salvación que hemos recibido. Procuremos andar como es digno. Así es que estas palabras, hermanos, nos exhortan a no ser incrédulos. Juntamente con la desconfianza, menciona la desobediencia, advirtiéndoles que la falta de voluntad para obedecer resulta fatal para el progreso espiritual. Cuando desobedecemos a Dios, retrocedemos en nuestra vida cristiana. Cuando no le creemos a Dios, retrocedemos en nuestra vida cristiana. La tercera exhortación que vamos a encontrar en el estudio a lo largo de estos meses, de estos 3 meses, es que el estado de inmadurez del creyente, hermanos, es frecuente, es constante, lo vemos muy seguido, lamentablemente. Habiendo comenzado a hablar del sacerdocio, un tema de gran importancia para los judíos, porque ellos entendían lo que era el sacerdocio, al llegar al capítulo 5, decide hacer un paréntesis para animarlos a que no se conformen con los rudimentos, es decir, con lo esencial, con lo básico. Ya conociste a Cristo, sabes que murió en una cruz, sabes que resucitó al tercer día y que va a volver. Está bien, eso es lo básico, ese es el rudimento de la fe, pero tenemos que ir desarrollando todavía más la doctrina. Hay que hablar de santificación, hay que hablar de justificación, hay que hablar de redención, hay que hablar del Espíritu Santo, hay que hablar de la segunda venida de Cristo, hay que hablar, en fin, de muchísimas doctrinas y de muchísimas verdades que tenemos que ir atesorando para poder llegar a un estado de madurez como cristianos. Porque de otra manera, si no completamos nuestro tiempo de madurez, vamos a ser presa fácil del enemigo y vamos a desviarnos y a deslizarnos con cualquier cosa que nos presenten. Así es que el cristiano inmaduro es incapaz de continuar desarrollando su vida cristiana. Y en este tema, hermanos, tiene que haber un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Y esta exhortación nos va a hacer ver, cuando lleguemos a ese punto, en qué grado de madurez estamos cada uno de nosotros. ¿Somos maduros en Cristo o estamos todavía participando de los rudimentos apenas del Evangelio? Y la cuarta exhortación que vamos a ver en este libro es poner toda la confianza en Cristo. Cuando lleguemos al capítulo 10, vamos a ver cómo nos invita a poner nuestra confianza en Cristo, quien es muy superior a los sacrificios de la antigüedad. Después de recibir una enseñanza tan clara, tan sólida, acerca del Señor como mediador del nuevo pacto, podremos entonces seguir creciendo y ya no podremos decir que somos ignorantes de lo que se nos está revelando. No se puede tener en tan poco el sacrificio de nuestro Salvador. Hasta entonces, los destinatarios habían confiado en Él,
pero también practicaban sus rituales legalistas, seguían con sus legalismos. El seguir con esta dualidad era imposible, de ahí la severidad de esta amonestación. Y la quinta exhortación, la última, es que nos advierte que no rechacemos las enseñanzas de este libro, y para apoyar este dicho hace una descripción del severo juicio que espera a aquellos que rechacen, a los que rechacen deliberadamente a Jesucristo como el Hijo de Dios. Este libro también, hermanos, vamos a encontrar una serie de contrastes entre lo viejo o lo antiguo, lo anterior, que era bueno, pero ahora nos presenta algo mejor. El primer contraste que vamos a encontrar es entre Cristo y los ángeles, ¿verdad? El escritor de Hebreos equipara con los ángeles al Señor. Parece que los destinatarios tenían cierta atención puesta en la creación angelical, considerando que eran intermediarios entre Dios y los hombres. Se tenía esa creencia, ¿verdad? Esa creencia venía, por supuesto, del Antiguo Testamento, cuando venían ángeles y se presentaban delante de los profetas o delante de alguno de los líderes de la nación y llevaban mensajes y traían mensajes, ¿verdad? Ellos se quedaron con esa idea, pues los ángeles siguen siendo nuestros intermediarios, ellos siguen siendo los que llevan y traen mensajes de Dios para nosotros. Y aquí les tiene que ser el primer contraste, ya no se trata de los ángeles, ahora tenemos algo mejor. Ahora tenemos a Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Nada más, hay uno. Ya no son los ángeles. Ya los ángeles no están en esa tarea como en el Antiguo Testamento. Ahora se trata solamente de Jesucristo. Así es que en la carta se usan dos argumentos para demostrar que el Señor es superior y por tanto es el único mediador entre el Creador y la humanidad. El siguiente contraste es con Moisés. Con Moisés. Recordemos que los judíos tenían en muy alta estima a su líder. Mencionar a Moisés era lo más grande. No había cosa más grande que Moisés. Y para ellos Moisés era el líder máximo, ¿verdad? Pero esto opacaba, cuando ellos hacían esa exaltación tan grande de Moisés, opacaba un poco también la personalidad de Jesucristo. Entonces era necesario que aprendieran que aunque había sido fiel a Dios, no debía ocupar y no puede ocupar el mismo lugar que nuestro Salvador. Cristo es superior a Moisés, al gran líder. La tercera comparación que hace es Cristo y el sacerdocio. Esta es la comparación de mayor interés en esta carta, hermanos, y le dedica mucho tiempo a esta parte. Lo vamos a ver cuando lleguemos a los capítulos 7 por ahí. El sacerdocio formaba parte del corazón del judaísmo y por lo tanto la mitad del libro está dedicada a discutirlo. La preeminencia de Cristo entre los ángeles y Moisés, por mucho que les interesaran, no tenía la misma importancia que la tradición religiosa. Todavía había ceremonias, todavía había ritos relacionados con el sacrificio de animales y la función de los sacerdotes. Si el escritor lograba convencerlos de las ventajas del sacerdocio cristiano, ya no habría peligro de que regresaran a su antigua religión. Y el clímax de estas comparaciones se encuentra en el capítulo 10, donde hace una invitación a acercarse al verdadero lugar santísimo, el cual quedó abierto a través de Cristo Jesús. Así es que esto, hermanos, nos da toda una enseñanza, nos da un panorama de lo que vamos a encontrar a lo largo de este estudio bíblico. Hay muchas aplicaciones que nosotros podemos tener para nuestra vida personal. Si las verdades expuestas en el libro no tuvieran un fin práctico, no tendría razón de haberse escrito. A partir del capítulo 11, donde está la galería de la fe, los grandes hombres de la fe, el autor utiliza 3 capítulos para aplicar sus enseñanzas a la vida diaria y en particular a los problemas de sus destinatarios, insistiendo en que nuestra confianza debe estar puesta solo en Jesús.
Primero describe la fe que Dios espera de sus hijos, expone algunos ejemplos de hombres y mujeres que demostraron la clase de fe que agrada al Señor, un capítulo interesantísimo, muy, muy, muy detallado acerca de lo que hicieron esos hombres y mujeres de fe. No solamente cosas grandes, no solamente proezas, sino también sufrimientos que experimentaron por medio de la fe. Pero toda esta enseñanza, hermanos, va dirigida hacia un solo punto. Ya que Cristo es superior a todo, el creyente debe de aprender a confiar solamente en Él. También les da consejos relacionados con esa misma fe. Termina la disertación diciéndoles una bendición especial y añade: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Este vistazo panorámico, hermanos, al libro de los Hebreos nos enseña algunas cosas. El hecho de que los destinatarios pertenecieran a una segunda generación de creyentes no quería decir que hubieran sido salvos automáticamente. Ellos también requerían ejercer una fe plena y personal en Jesucristo. El énfasis de la exhortación nos ilustra que la vida cristiana demanda integridad, madurez y obediencia. La vida cristiana demanda integridad, madurez y obediencia, cualidades que faltaban en los lectores de esta carta. El autor establece que no era suficiente sufrir por causa del Señor y hacer obras de misericordia, sino que era necesario perseverar en la fe. Este libro, hermanos, esta carta a los Hebreos, nos va a fortalecer mucho en nuestra fe. ¿Qué es la fe? En la misma carta de Hebreos lo está desarrollando ese tema. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que estamos esperando en Cristo Jesús. Esa fe ciega, hermanos, esa fe que no acepta contradicciones, esa fe que no acepta vaguedades. No nos podemos confiar en el Señor ahora, pero también estamos confiando en nuestros métodos antiguos. No podemos confiar en el Señor y estar confiando todavía en las cosas del mundo, poniendo nuestra esperanza en las cosas del mundo. Estoy en un problema financiero y lo primero que se me ocurre es ir a buscar un usurero para que me preste dinero y salir adelante. Hermanos, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Quiero quedar bien con unas personas que necesito, me interesa su amistad, me interesa ser parte de sus familias y me están invitando a participar de ritos de los que ya el Señor me liberó, de los que ya el Señor me salió. ¿Qué hago en ese momento? ¿Verdad? Aprender a confiar solamente en el Señor. Si eso va a causar que la gente me dé la espalda, pues ni modo. Si eso va a causar que la gente me trate mal, pues ni modo. ¿Verdad? Tengo que aprender a confiar completamente en el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es mejor. Cristo es mejor. Cristo es superior a cualquiera otra cosa que el mundo me pueda ofrecer. Cualquier otra cosa que el mundo pueda darme, Cristo siempre va a ser mejor. Cristo siempre va a ser superior. Cuando el mundo me ofrece respuestas, Cristo me ofrece las mejores soluciones y muchas veces no las podemos tener al momento y muchas veces nos desesperamos y muchas veces pensamos: ¿por qué las cosas no salieron como yo las había planeado? Yo oré al Señor, yo platiqué con Dios, yo le expuse al Señor mi necesidad y yo sabía que esa puerta se iba a abrir porque esta era la respuesta de Dios para lo que yo le estaba pidiendo, y de pronto la puerta se cerró y de pronto esa puerta no fue. ¿Qué voy a hacer? Depender de Dios. Confiar en Jesús, confiar en que si esa puerta no fue, entonces vendrá otra puerta después. Mientras tanto, confío en el Señor, hermanos. Pero ¿cuántas veces nosotros vemos que la puerta se cierra y queremos ir a forzar la puerta y la queremos obligar y le queremos meter ahí un fierro para que la puerta se abra a fuerza? No, así no funciona. Ese es un signo de inmadurez en el cristiano. Cuando Dios abre las puertas, entonces podemos caminar en fe. ¿Y cuántas veces pasan? A veces pasan años entre una respuesta y otra de parte de Dios. A veces pasan meses entre una respuesta de Dios. A veces la respuesta que esperamos no la vemos llegar en mucho tiempo.
Ahí es donde viene la confianza del cristiano. Ahí es donde viene la madurez del Señor. Y ahí es donde aprendemos a decir, Señor, si tú me estás mandando esto, yo confío en ti y yo espero en ti y yo sé que tú vas a mostrar tus tiempos y tú vas a abrir las puertas que sean necesarias y a cerrar las que no son y punto. Yo no voy a forzar nada. Eso me va a causar enemigos. Eso me va a causar gente que hable mal de mí. Eso me va a causar perder amistades. Eso me va a causar persecución. Se lo, se lo causó a los primeros cristianos. Se lo causó a los hebreos que recibieron esta carta. Cuando toda esta gente decidió romper con todas sus tradiciones del pasado, cuando ellos decidieron quitarse de encima todos esos legalismos y tradiciones y todos esos ritos y ceremonias y todo ese nacionalismo absurdo que tenían, Dios los recompensó. Dios los recompensó, ¿verdad? Y ahora están gozando de la presencia de Dios. Y ahora están en el libro de la vida, donde tú y yo también estamos inscritos si es que ya entregaste tu vida a Cristo. Y también tenemos la misma responsabilidad de renunciar a todo aquello que no colabora, todo aquello que no está sirviendo para la obra de Dios. Y nuestro crecimiento se tiene que dar una dependencia total del Señor, una dependencia en Cristo, una dependencia de lo que Él está haciendo por nosotros. Espero que vaya a ser de mucha bendición este estudio, hermanos. Este es solamente la introducción para ver más o menos de qué se trata la carta de Hebreos. Y si el Señor nos los concede, la próxima semana empezamos cómo Dios está empezando a hablar, Dios hablando, Dios viendo cómo nos ha hablado. Este va a ser el tema de la próxima semana. Déjenme ponérselos aquí. Con este tema veremos los primeros versículos. Dios ha hablado y Dios ha hablado por medio de Jesucristo, su Hijo. Oremos. Gracias, Padre, por esta introducción al libro de los Hebreos, Señor. Es un libro precioso, es un libro donde vamos a aprender muchas cosas, Señor, pero sobre todo vamos a poder ponernos en balanza acerca de nuestra madurez. ¿Cómo está nuestra madurez comparada, Señor, con lo que tú quieres que tengamos? Señor, ayúdanos a ser obedientes, a depender totalmente de ti, a creer, Señor, en tu palabra. Señor, ya vimos el ejemplo del pueblo de Israel cuando decidieron no creer, cuando decidieron desobedecer y tuvieron que vagar por el desierto tantos años. Padre, ahora en esta carta preciosa nos animas, nos exhortas a ser obedientes, a creer y a confiar 100% en ti y a madurar como tú, Señor, quieres que seamos cristianos maduros. Muchas gracias, gracias por cada persona que ha estado en esta transmisión. Bendíceles, guárdales y sé con cada uno de nosotros en nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias, hermanos, por estar esta primera estudio de el libro de Hebreos. Espero que la próxima semana, si el Señor permite, nos podamos ver y podemos empezar con el primer capítulo de Hebreos. Que el Señor les bendiga y el Señor esté con ustedes el resto de la semana.